básicamente como es las voces de encuentros identitarios. Hice este cuadro de preguntarnos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Entonces creo que mis investigaciones como tal están ceñidas justamente a la historia del país, a la historia biológica, genética del país o genómica del país, que da cuenta justamente de un proceso que requiere, obviamente, ser entendido, como te digo, científicamente y de igual forma integrado en un proceso de entendimiento de la evolución de la salud humana en el Ecuador, creyendo que es justamente este proceso de continuidad de la historia como tal. Recojo ahí un tema muy interesante de Jorge Enrique Adún respecto al amaos, por favor, seguid amándoos, vorazmente insatisfechos por los siglos de los siglos. Dice así el poema de Amantes de Zumpa, que es una cosa bien interesante respecto a todo este proceso bioarqueológico del país como tal. Estamos trabajando en este tema, tres personas, quienes está mencionando este rato, Camilo Zurita, que es un médico, un inmunólogo, y el postdoctor Rodrigo Barquera del Instituto Max Planck de Alemania. Con eso doy por entrada todo este proceso que podríamos conversar detenidamente. Creemos nosotros que este reencuentro identitario que nos permite soñar, ver la posibilidad de una escuela que la vamos a hacer muy corto para que realmente el tiempo no nos da. Entender que la historia misma del país puede ser entendido desde los genes, desde esa construcción de adaptación que tienen los seres humanos, hasta poder obviamente entender toda esta magnitud que tiene la historia, de mostrarnos prácticamente la impresionante desarrollo civilizatorio que hemos tenido tanto en Ecuador con Valdivia, en Colombia con Quimbaya, en Chile, los Rapanui, en México con todo este proceso azteca maya y obviamente lo que ya conocemos de los incas. Con eso quiere decirse en este caso que obviamente la cultura tiene este valor, este papel importante de enfocarnos en el desarrollo histórico. Volveremos sobre este cuadro de la reconstrucción de la identidad, la cohesión social, la promoción cultural, la memoria colectiva y obviamente Enrique también es difícil, no creo que sea mucho problema. Entonces, en ese sentido, hemos hecho estudios genómicos de hace 14.000 años hasta el encuentro que en este caso se tiene con la colonización. Y de hecho, la proyección que se tiene es justamente entender las enfermedades que están marcadas justamente en la información genética, para entender también que los pueblos indígenas se realizaron tomas inconsultas de ADN, en este caso, para beneficio de la salud en general como tal. ¿Hacia dónde va todo este proceso? Hacia entender de que hay una adaptación que importantemente nos lleva hacia el proceso de tener un proceso de inmunidad, de resistencia y susceptibilidades, entender los patógenos de la historia que están confluyendo, como evolucionando conjuntamente, y saber que todo el proceso de salud ha centralizado siempre en lo que son las plantas sagradas, en este caso de las comunidades amazónicas, el ayahuasca por citarles como tal, que están también en el salud mental, está en el proceso humano que logró entender la salud de otra forma diferente. Y ahí está marcado, obviamente, entender esto de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos con todo este proceso que se integra justamente en la realidad científica de este día. ¿Y por qué? Porque hay estudios desde los años 60 del siglo pasado hasta la actualidad, 2016, 2017 y 2025, que están estudiando mucho lo que se podría hacer la confluencia de este conocimiento de beneficio hacia la sociedad. El 23 de diciembre del año 2021, Sainz daba cuenta de la importancia de las plantas sagradas para este tipo de... Esta es la escuela, esta es la idea. Creemos que los sabios, las sabias, pueden entrar en un proceso y por eso demorado un poquito, pero tenemos que conversar con Fukuyakta. Hemos conversado con los Guarani, con los que trabajo desde mucho tiempo, porque soy quien gestó este proceso de defensa del patrimonio genocultural, para entender que los sabios y sabias son las bibliotecas nuestras vivas, las que darían lugar a otro tipo de entendimiento, de unir justamente las ciencias, porque ya en el área ambiental inclusive se habla justamente del proceso del conocimiento científico, perdón, ancestral respecto a entendimientos de cambios climáticos como tal. Ya no hay ese tipo de relaciones y obviamente aquí las sabias a la derecha abajo tenemos gente de mujeres que en el proceso de ese encuentro que hubo entre
Guaraníes y taromenanes, ahí nosotros estuvimos presentes porque justamente no se entendía el sistema de justicia indígena, que es interesante también entenderlo. Y es que están las 14 nacionalidades que son parte de todo este proceso como tal, para construir con ellos estas bibliotecas que tienen fundamentos científicos como tal. Creemos que el fundamento filosófico epistemológico parte de un entendimiento de la naturaleza. Tenemos que saber escuchar y leer con los pueblos indígenas el ADN local, entender que el ser humano es parte de relaciones, no aquel que domina, no aquel que va y explota, no aquel que hace proyectos de petroleros y mineros que van en detrimento de la sociedad, sino que hay una reconstrucción interesante como es Guayús en el caso de los compañeros de Cuyarta y también Cacao que están haciendo una cosa interesante. Y obviamente hablamos de esta circularidad del tiempo. ¿Por qué? Porque es un sistema circular para entender a uno mismo los tiempos dentro de las comunidades, dentro de los que estamos abordando como tal. Ese es el proyecto que yo tengo al centro, este instituto donde estamos nosotros, un instituto que tiene el aval del Ministerio de Salud Pública para llevar adelante las dos medicinas como tal, siendo un interés importante el conocimiento científico de los pueblos como tal. Y los creo así porque es la base cultural la que nos proyecta y que de hecho nos permite planificar el futuro en base al pasado como tal. Con eso yo termino justamente y Gracias, Juan. tengo otra, ya termino eso justamente hablando de que hay todo un proceso, este proceso de creer que nuestros ancestros todavía nos siguen hablando y de que podemos conjugar en la ciencia. Yo decía una cosa fundamental, hay dos ecuatorianos que subieron al Everest con cero de oxígeno, nos toca hacer lo mismo en este aspecto. Hoy Carapaz está cerca de ser uno de los mejores en el mundo y nos toca en la ciencia también entender con los pueblos la versatilidad que sería hacer ciencia con los pueblos indígenas como tal. Con eso prácticamente ahí tenemos unas ideas de las conclusiones respecto al aporte que da la genética a este estudio de enfermedades en el tiempo y llegamos justamente a creer que esto es fundamental. La ciencia como tal y la biodiversidad que ustedes me han llamado hoy en día, que generar una escuela nos llevaría a construir una identidad nacional, a fomentar cohesión social, que es lo que nos hace falta hoy en día. Estamos totalmente diversos, estamos en una pelea innecesaria, por así decir, entre bloques políticos avanzar en lo que sería la promoción del desarrollo cultural, turístico y científico, preservar esta memoria colectiva porque nosotros queremos generar con los propios de las organizaciones, lo hemos hecho como tal con poblaciones, yendo al campo a trabajar justamente con las propias poblaciones y enriquecer este capital social que nos lleva adelante a crecer como nación. Estamos para mucha gente complicados y yo no creo que es así. Creemos que podemos hacer una reconstrucción en base a la historia cultural. Venimos de pueblos que realmente nos darían lugar a hacer ese tipo de relación y de construcción. Con eso, muchas gracias.